Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga grandemente. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase, que es la segunda parte de los 18 Baales. Después veremos Jezabel, también veremos Acab, pero primero vamos a terminar con los 18 Baales, ¿vale? Entonces nos quedamos en Baal Zephón. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 2. Esto significa Señor del Norte. En Éxodo 14, versículo 2 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Eso significa Zephón, Baal Zephón. Baal Zephón significa lo que está escondido, lo que está admirado, colocar arriba, lugares secretos, estar en acecho en la oscuridad. Ese es Baal Zephón. Las situaciones que deben luchar las iglesias es el temor del pasado. Esto lo encontramos en Éxodo 14, versículo 9 al 10. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para murmurar, para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ellos tenían temor. El pueblo de Egipto, del pueblo que salió de Egipto tenía temor. Por eso mismo murmuraban, por eso mismo decían: ¿cómo me hubiese gustado quedarme en Egipto? ¿Por qué? Porque en Egipto tenían todo. Si ellos morían, tenían el cajón asegurado, por así decirlo. En cambio, en el desierto ellos no tenían nada seguro. Es su pensamiento que no tenían nada seguro. ¿Ven? Entonces, la iglesia, la cual es una de las situaciones por la cual la iglesia tiene que luchar por el temor del pasado. Cuando nosotros tenemos temor de nuestro pasado, el enemigo procede del pecado, de la frustración y del sufrimiento. Por este demonio muchas personas no pueden ser libres, porque todavía están atados a su pasado. Entonces su pasado es lo que está escondido, por eso se llama Zephón. Perdón. También está el desánimo, dentro de lo mismo. Lo vemos en Éxodo 14, versículo 11 al 12. Determinamos regresar a la esclavitud del pecado. O sea, entendamos que el pueblo estaba cómodo en Egipto. Y es como decir, nosotros tenemos un camino nuevo en Cristo, pero queremos volver al pasado. Entonces seguimos atados al pasado. Y eso a nosotros nos trae recuerdos de frustración y recuerdos de sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este demonio nos hace creer que antes estábamos mucho mejor, porque claro, yo he escuchado mucha gente decir, desde que vine el camino del Señor, me pasa que se me ha trabado todo. Se me ha trabado la economía, se me ha trabado la salud, se me ha trabado el trabajo. Antes no. Antes, cuando yo no conocía a Dios, todo me iba bien. Yo era fructífero, me gustaba, no me prohibían de nada, me gustaba todo. Entonces es una forma de decir que la persona todavía seguía atada a su pasado. Lo mismo hacía el pueblo de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, de la mano de Moisés. Pero si en Egipto nosotros comíamos, nosotros prosperábamos, nosotros teníamos agua, nosotros teníamos comodidad. Pero cuando el Señor los sacó de Egipto, tampoco les hizo faltar nada. Pasa que ellos estaban enceguecidos. Entonces, este espíritu también nos hace tomar acciones equivocadas. Vamos a hablar del 15, del Éxodo 14, versículos 15 al 16. Y dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y el 16 dice, bueno, que él tenía que abrir
levantar la vara y abrir el mar. Pero para los del pueblo, Moisés estaba equivocado. Los del pueblo decían que Moisés estaba equivocado. Y decían, este está loco, ¿cómo va a abrir el agua en dos partes? ¿Cómo va a poder entrar? ¿Cómo va a ser? Pero Dios es así. Hay otra referencia que vamos a Josué, versículo 9. Josué, versículo 9. Del 3 al 21. Esa es una referencia. Josué 9, del 3 al 21. Vamos a leerlo. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino y rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en pies con vestidos viejos sobre sí. Y dice sobre sí, y todo el pan que traían en el camino era seco y mohoso. Acá está hablando de escondido, que está hablando de esconderse, porque esta gente, para engañar al pueblo, tenían que esconderse debajo de algo. Entonces ellos se escondieron y haciéndose pasar por personas que venían garapientos, buscando comida, buscando asilo y todo ese tipo de cosas. Otra referencia la podemos encontrar en 2 de Crónicas 10, versículos 6 al 15. Amén. Vamos a Baal Salisa. Tres veces gran señor significa. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 4:42. Vamos a buscar 2 de Reyes 4:42. Vamos a 2 de Reyes 4:42. Y dice, y vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él le dijo, da a la gente para que coma. Entonces Baal Salisa es el número 11, significa tres veces Señor. Nos habla de negar al Señor, eso lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 61, les voy a dar las referencias. Nos habla de negar su fe, o sea, la fe de Dios, que nosotros neguemos la fe de Cristo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y otros aspectos sería un imitador de Dios que se hace pasar por el Espíritu Santo. Amén. Vamos al número 12. Baal Tamar. Vamos a Jueces. ...20 al 33. 20:33. Y dice, entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Entonces, Baal Tamar significa señor de las palmeras. Significa poseedor de palmeras. Por ejemplo, la tribu de Benjamín se peleaban entre sí y provocaban la pelea entre cristianos también. Esto también provoca, Baal Tamar también provoca la pelea entre cristianos. No solamente los de la tribu de Benjamín se pelearon entre sí, sino que también provoca la pelea entre los cristianos. En Santiago, capítulo 4, versículo 1.
Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Aquí está hablando que se genera divisiones. ¿Cómo que genera divisiones? Este espíritu genera divisiones. ¿Cómo? Entre los pastores, entre el liderazgo, entre los hermanos, entre la familia. ¿Cuál es la función? Es dividir. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Este espíritu provoca. Si vamos a la división, va alta mar provoca, falsa alabanza y vanagloria. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 12, versículo 13. ¿Y qué es lo que utiliza? Utiliza la música para manipular los sentimientos. No sé si ustedes han escuchado una música dentro de las iglesias que muchas veces las hacen llorar, que hablan de cómo decir de uno mismo, que empiezan a llorar, y uno dice, es el Espíritu Santo. No, mi amado. Hay canciones cristianas que manipulan el sentimiento de la persona y las lleva a ser emocional. Si nosotros adoramos a Dios, le decimos a Dios cuánto le amamos, y hay una canción que... hay muchas canciones cristianas que hablan de la adoración a Dios, de que nuestra vida es para servir, que nuestra vida es para adorarle, que nuestra vida es para rendirle culto, que nuestra vida estamos agradecidos. O Espíritu Santo de Averil Morillo, por ejemplo, es una buena canción que uno siente la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno, pero no es emocional. ¿Me entienden? Entonces hay que saber discernir lo que es emoción de lo que es espiritual. Y precisamente este demonio trabaja en las emociones de las personas a través de la música cristiana, porque las manipula. Entonces, la función de este demonio es dividir. Consigo trae maldiciones ancestrales, que lo podemos encontrar en Deuteronomio 34, o sea, capítulo 34, versículo 3. Esto habla de Jericó. Y Jericó en nuestras vidas representa los problemas de nosotros al andar, ¿no es cierto? También habla de Rahab, que significaba sexo ilícito, porque recordemos que Rahab era prostituta. Y esto lo vamos a encontrar en Josué 6:26. Y también va a alta mar, ataca a los cristianos con maldiciones ancestrales. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Bien, este espíritu también está en las fiestas religiosas, por ejemplo. Esto lo van a encontrar en Oseas, capítulo 2, versículo 11 al 13. Y este espíritu pretende implantar en el cristianismo las fiestas paganas. Por ejemplo, Halloween. Yo conocí un pastor, por ejemplo, que dentro de su iglesia, él decía, bueno, si los de Halloween agarran y se visten de muertos, nosotros los vamos a disfrazar de pastores y vamos a ir y vamos a implementar la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy con esto? Que no podemos meter fiestas paganas dentro de la iglesia. Porque quieras o no, estás participando directa o indirectamente con algo de disfraz, porque te disfrazas de corderito o te disfrazas de ángel, estás siendo partícipe de las obras infructuosas de la oscuridad, ¿no? Al igual que a mí no me interesa si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero yo no soy partícipe de traer el árbol de Navidad al altar, porque el culto al árbol de Navidad es una fiesta pagana. ¿Y qué tiene que ver lo santo, lo sagrado, con lo que no es? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas o qué tiene que ver el agua con el aceite? Absolutamente diferente. Entonces yo no puedo traer cosas paganas a la iglesia, al altar,
porque si no estaría Baal Tamar en presencia. Amén. Esto lo vamos a encontrar en Levíticos 23, versículo 40 al 44. Amén. Vamos ahora a Baal Peratzim. Vamos a segunda de Samuel 5, 20. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 5, versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó este nombre de aquel lugar Baal Perasim. Entonces, Baal Perasim significa Señor poseedor de rotura, ruptura, portillo, prevaricador, quebrantar, asaltar, brecha, grieta, prevaricación lo vamos a encontrar en Isaías 46, versículos 5 al 9. ¿Cuál es la actitud de este Baal? Este Baal pretende separar a los cristianos de la adoración a Dios. Anda buscando altares. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 32. Busca templos sacerdotales. Esto lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 18. Este también busca separar a los profetas. Esto lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 2, versículo 8. Este pretende separar a los siervos. Lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 17 al 16. Provoca la ruptura de la relación del hombre con el Creador. Esto es lo que hace Baal Peratzim. La división. O sea, más allá de la división te trata de alejar de lo que es de Dios. Amén. Vamos a los arqueros de Baal. Vamos a Génesis 49, capítulo 23. Génesis 29, capítulo 23. Génesis. Entonces dice, concibió, 23. Estoy mal, acá está. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. A ver si es esto, 49. No, estoy leyendo 29, estoy mal. 49, es más adelante. A ver, acá. Entonces, Génesis capítulo 49, versículo 23. Y dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Cuáles arqueros? Los arqueros de Baal. Dice que los arqueros la atacaron con furor, la asaetearon y la hostigaron. El arquero se opone a todo crecimiento y a todo lo que es de Dios. Los arqueros causan amargura y es una entidad de resistencia. Vamos al 15. Baal, maestros falsos. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Y estos son los que originan las falsas doctrinas, los inventos, y no tienen fundamentos, como ser los fariseos, como ser la doctrina de hoy en día judaica, o como decir la doctrina hoy por decir la doctrina los legalistas, le decimos nosotros.
los fariseos, los que dicen los que son blanco, blanco, lo que es negro es negro, y otras doctrinas que son mentiras, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en 2 Timoteo 4, versículo 3. Vamos al 16. Baal, soñador falso. Esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio 13, versículo 1 al 3. Después todo esto que yo estoy hablando, después ustedes tienen que anotar los versículos, porque es importante tener algo para corroborarlo, más allá de que yo después les pase los PDF, pero es necesario que anoten los versículos. Baal, soñador falso, lo vamos a encontrar en Deuteronomio versículo 13, del 1 al 3. El enemigo también coloca sueños. Más allá de que Dios también te da sueños, más allá de que el Señor te habla a través de los sueños, tenemos que entender que el enemigo también usa sus tácticas. El enemigo lo que hace es también colocar sueños en las personas. Amén. El 17, Baal, aliados falsos. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 23, versículo 32 al 33. Esto es que puede venir alguna persona o algún hermano o pastor y al final es un falso pastor. ¿Cuántos hay? A ver, ¿cuántas personas hay que dicen, yo soy pastor, yo soy pastor? Puede tener el llamado de pastor, pero nunca fue ungido como pastor y sin embargo dicen ser pastor. O algún hermano común y corriente que no sea pastor, pero él dice que es pastor. Esto es ser falso. Como hay otros, por ejemplo los brujos muchas veces se disfrazan de profetas porque son videntes. Yo soy vidente, pero yo le sirvo a Cristo, yo no le sirvo al diablo. El profeta es vidente porque le sirve a Cristo, pero no porque le sirve al diablo. El diablo también tiene sus videntes y también tiene sus profetas. Pero una vez, un hombre fue a la iglesia juntamente con su esposa y también había ido a pasear. Y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Hasta me ofrecieron la cobertura. Y el Espíritu Santo me dijo, no, porque son falsos profetas. No tenían título, no tenían manto, eran gente como cualquier otra persona. Lo único que ellos querían era que el dinero que se recaudaba se los diera. Y el Espíritu Santo me dijo, no, porque son falsos profetas. Por eso sabemos decir, por eso la palabra dice que hay que tener cuidado con los lobos que se disfrazan de oveja. Porque a esto son los aliados falsos, son Baales. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este Baal? Este Baal lo que hace es contaminar. Contamina tu casa, tu habitación, tu tierra, tu morada, tu familia, tu templo, a través de los pactos. Amén. Entonces vamos a Baal, al 18, que es el último. A Baal, capitán falso. Lo vamos a encontrar en Génesis 37, versículo 36 y Jeremías 37, versículo 13. Este capitán falso llevó a Jeremías a la cárcel y le hizo una falsa acusación. Bueno, este espíritu provoca falsas acusaciones y provoca falso testimonio. Puede herir a los líderes y a los maestros. Y tenemos que entender, ¿no? Tenemos que saber que detrás de todo espíritu genérico siempre va a haber un Baal. O sea, un guardián. Solos no están. Esto le dicen el hombre fuerte. Amén. Por eso en una liberación, cuando tú vas a enfrentarte al enemigo en una liberación, más allá de saber el espíritu que viene, tenemos que atar al hombre fuerte, porque el hombre fuerte precisamente es un Baal. Amén. Bien. Nos había quedado algo pendiente antes que nada. ¿Quién era Azazael? ¿Se acuerdan que era el macho cabrío que yo les decía? Es una entidad independiente a Satanás, o sea, él trabaja solo.
Es una jerarquía de nivel alto, es muy peligroso. Y si lo vemos en Levítico, versículo 16 al 6, Azazael era el nombre que se le daba al macho cabrío cuando era mandado al desierto con la sangre de la gente del pecado. O sea, les voy a explicar esto. Cuando empezaron a hacer los sacrificios, el pueblo, para que Dios les perdonara los pecados, tenían que presentar un cabrito sin manchas y sin arrugas, que sea un cabrito blanco de 1 año, que no tenga ningún tipo de anomalía, que sea sano, que sea puro. Pero también había otro cabrito, ese era para la expiación. Pero para el perdón de los pecados necesitaban otro cabrito. Y ese cabrito, cuando se hacía cuando el sacerdote ponía el cabrito sobre el altar, el sacerdote tocaba, hablaba con el pueblo, tocaba al pueblo y tocaba al cabrito que era el que iban a mandar al desierto, no el que se estaba sacrificando. Recuerden que eran dos, uno el sacrificio y el otro era para perdón de los pecados. Entonces el pueblo venía y entonces el sacerdote oraba por el pueblo y le decía: Señor, perdona los pecados de esta gente, porque han pecado, porque han hecho esto, porque han hecho lo otro. Y él levantaba la mano hacia el pueblo y con la otra mano tocaba el cabrito. Entonces él decía que todos los pecados del pueblo, Señor, van al cabrito. Cuando el sacerdote ponía la mano sobre el cabrito, se suponía que todos los pecados del pueblo iban hacia el cabrito. Entonces, una vez que los pecados estaban en el cabrito, lo dejaban en el desierto. No le daban la comida, no le daban agua, no le daban absolutamente nada, porque se suponía que los pecados del pueblo que iban en el cabrito hacían que el cabrito se muriera en el desierto y a través de eso eran perdonados sus pecados. ¿Me entienden? Entonces, a ese cabrito que mandaban con todos esos pecados al desierto para que se muriera y así ellos se sentían perdonados, se hacía una vez al año. Porque era supuestamente que todos los pecados del pueblo iban a parar al cabrito. Ese cabrito era soltado al desierto, en el desierto se moría, entonces ya el pueblo ya estaba perdonado porque los pecados se fueron con el cabrito. Eso era lo que ellos hacían. A este cabrito le llamaban Azazael. Entonces, el macho cabrío simboliza por medio de la expiación todos los pecados del pueblo de Israel. Antes se hacía este ritual, pero cubría el pecado. Pero Jesús quitó ese pecado. Amén. Amén, Alberto. Ya enseguida te llamo y hablamos, ¿vale? Te oro. No te hagas problema. Entonces, antes se hacía este ritual, pero cubría el pecado, pero Jesús quitó ese pecado. Amén. Entonces, los dos cabritos eran uno para el sacrificio del pecado y el otro era para Dios. El que estaba el sacrificio del pecado se llamaba Azazael. Entonces, ¿por qué Aarón sacerdote hacía el sacrificio a Azazael? ¿Por qué lo hacía? Porque Cristo todavía no venía, no podía morir por el pecado de nuestras vidas todavía, porque no había llegado. Entonces el pecado quedaba a medio descubierto, porque ellos pensaban que poniendo la mano sobre el cabrito todo el pecado del pueblo iba al cabrito, pero en realidad cubría los pecados. No es que los perdonaba al 100% como hizo Jesús. Entonces, ¿por qué Aarón hacía el sacrificio a Azazael? Porque todavía Jesús no había venido y el pecado quedaba medio descubierto y el pueblo era perdonado por el rito de expiación del pecado, o sea, a través del cabrito. Esto lo vamos a ver en Levítico 16, versículo 8
y 16, versículo 10. Primer macho cabrío es ofrecido como ofrenda por el pecado. Esto lo vamos a encontrar en Levítico 16, versículo 9. El segundo macho, se transfieren los pecados del pueblo por la oración y la imposición de manos. Esto lo vamos a encontrar en Levítico 16, versículo 26. Luego era soltado en el desierto. Entonces, la expiación la vamos a encontrar en Levítico versículo 16, capítulo 16, versículo 3, que era expiación para cubrir el pecado del pueblo. Y en Romanos capítulo 6, versículo 14, significa que ya no estábamos bajo expiación, significa que estamos bajo la gracia. En Romanos capítulo 6, versículo 14, significa que ya no estamos bajo expiación, estamos bajo la gracia. En Hebreos capítulo 7, versículo 18, dice, hablaba sobre la ley, ¿no? Que dice que fue abrogada. ¿Qué significa abrogar? Sustituir, abolir, suprimir, cancelar, retirar y renovar. Estamos hablando sobre Jesucristo, que Jesucristo cuando vino en ese momento no vino a abolir, sino vino a abrogar. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12, habla de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28, aparece Cristo para encubrir el pecado. No, o sea, aparece Cristo no para encubrir el pecado, sino para quitarlo. Ya no es expiación. Entonces, vamos a hacer una diferencia. La ley cubre pecado. La gracia quita el pecado. O sea, la ley que tenía en el tiempo de Moisés con respecto al cabrito, lo que hacían, el rito de los cabritos, solamente cubría, no se las quitaba. El pueblo seguía en pecado, pero esta cubría una parte nada más. Pero cuando Jesús vino a cumplir la ley, pero también vino a quitar el pecado. Amén. Entonces, Jesucristo vino a quitar el pecado de la humanidad y Él no vino a encubrir, sino vino a desarraigarlo. Entonces, Azazael es una potestad de alto rango que quiere llevar al hombre al desierto. La función de Azazael no es volver a encontrar el camino a casa. Suponte, ¿cuántos hijos pródigos hay que a lo mejor un tiempo estuvieron en el camino y después se fueron? Y cuando ellos se fueron les cuesta regresar. Y están perdidos en el desierto, están perdidos en el mundo, pero no pueden regresar, les cuesta regresar. Y a lo mejor tú le dices, no, pero estamos en los últimos tiempos, tienes que venir al camino. Y te dicen, yo quiero tener la vida que tengo, yo voy a seguir con la vida que llevo, yo no quiero volver, tuve una mala experiencia. Capaz que se haya enojado con un hermano, pero este espíritu inmundo hace que esta persona no venga porque le trabaja la mente. Entonces ese es el problema, no los deja volver a casa, porque no los deja reaccionar, no los deja pensar, los tiene cegados, entonces no los deja. Azazael viene del hebreo y significa separación, alejamiento, no se siente parte. Amén. Entonces Jesús estuvo frente a esta potestad. Cuando Jesús, después de ser bautizado, fue llevado al desierto, se encontró con esta potestad, y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 1. También lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Entonces Jesús en el desierto tuvo batalla, tuvo guerra y tuvo una confrontación, porque dice que estaba con las fieras del campo. Y cuando hablamos de fiera, entendemos que no es con víboras ni con animales comunes y corrientes. Estaba en una batalla espiritual. ¿Por qué los demonios se preocupan tanto
en aludir en llevar la persona al desierto. Porque en el desierto no tenés agua, porque en el desierto no hay comida, en el desierto no tenés vestido. En el desierto gobierna Azazael. Azazael, del origen hebreo, proviene de dos palabras. Hace, que significa cabra, y Azael significa desaparece. La palabra Az significa áspero, y él es el poderoso. Entonces estamos hablando de un espíritu, de una potestad que se supone que es poderosa, que es muy áspera y que desaparece en el desierto. Eso es lo que dice. Amén. Entonces, yo creo que todo está bien. Yo creo que ustedes van a entender, porque ya después les voy a pasar el PDF de esto. Y ahora vamos a hablar un poco de quién es Jezabel. Vamos a hablar un poco de quién es Jezabel. Porque lamentablemente muchos no confunden a Jezabel con otro espíritu, pero en realidad no. Vamos a ver en Primera de Reyes, versículos 21 al 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. En verdad, si vamos al caso, Jezabel era una hechicera, era una bruja, era una sacerdotisa de Satanás. En verdad, a ella incitaba a la idolatría, ella incitaba a la lujuria y todo ese tipo de cosas, ¿no? A ella le gustaba hacer todo ese tipo de cosas. Porque si vamos a lo que es terrible este espíritu. Bueno, vamos a seguir. Acab, rey de Israel, desobedece la ley de Jehová, y al casarse con la hija de un rey sidonio era de Fenicia. Ella era la sacerdotisa de Baal y Acera. Esta última era de Astoret, era adoradora de Astoret, llamadas por los fenicios como la gran reina del cielo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que permitió Acab? Acab permitió que la idolatría entrara a través de su esposa. Acab él adoraba a Dios. Acab era creyente, Acab era adorador. Pero ¿qué es lo que pasó? Él se casó con una mujer que no era del mismo Dios al cual él adoraba. Esta mujer era una extraña, esta mujer era sidonia, esta mujer era muy seductora. Esta mujer entró y por causa de él entró la idolatría, corrompió a todos. Entonces, esta mujer tomó el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración de sus dioses paganos y el sacrificio de los niños. Acab representa al hombre débil espiritual y de carácter, tanto en el hogar como en la iglesia, y las consecuencias de su posición pasiva fue la destrucción del sacerdocio familiar. Era un hombre pasivo y como desobedeció la ley de Dios, su mujer Jezabel tomó el control, dominándolo a tal grado que logró que más de 10 millones de hebreos se inclinaran para adorar a Baal. Solo 7,000 rodillas no se habían doblado delante de esos falsos dioses. Pero ¿quién era realmente Jezabel? Era una esposa controladora y manipuladora. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 14 al 19. Este principado, que forma parte de las primeras 12 potestades de las 24, hay en su totalidad, se caracteriza por dominación y control del esposo.
Yo he visto esto en muchas iglesias, donde al pastor lo dejan de lado, donde al pastor no se le filma, pero ella sí se filma y ella dice, ay, yo, y yo, y yo, y al pastor no le da ni pies, ni para hablar, ni absolutamente para nada. Yo lo he visto y lo he vivido en persona porque justamente he podido comprobarlo en carne propia. Lo he ido, o sea, lo he comprobado, digamos, no en la iglesia en la que yo llevaba adelante juntamente con mi esposo o mi esposo juntamente conmigo, porque los dos llevamos adelante la iglesia, sino más bien a otras iglesias donde he sido invitada, ¿no? Donde el que gobierna es ella y a él lo anula. Ojo con eso. En vez de ser una compañera, en vez de hablar con su esposo, de poder hacer las cosas juntos, ella se abre y ella hace, deshace, manda, comanda, hace todo. Esto simplemente significa que rehúsa cohabitar o vivir con alguien a menos que pueda controlar o dominar la relación. Si no logra controlar a la persona, cambia de táctica hasta encontrar sus objetivos y un secreto insta al mal a su marido y se esconde detrás de él. A este espíritu lo vemos en la mujer del rey de Herodes, por ejemplo, que le pidió a la hija que bailara frente a él, para que lo sedujera con movimientos sensuales y sexuales y así poder realizar sus planes de matar al profeta de Dios, que fue a Juan el Bautista. Este espíritu se infiltra mayormente en la actualidad en las iglesias cristianas para controlar al siervo de Dios o para hacerlo caer. También opera en la iglesia como un espíritu de seducción y fornicación. Odia, aborrece la muerte y muerte de ira al espíritu profético. Resiste el fuego del Espíritu Santo, que representa a Elías, el profeta enviado de Dios, lleno de poder y de manifestación gloriosa para los últimos días. El nación opera de esta manera. Opera como principado en toda una nación, tomando fuerza y encadenando a sus habitantes, como en el caso de Acab, rey de Israel. Eso lo puedo ver yo aquí en Europa. El feminismo, por ejemplo. Los colectivos del arco iris, por ejemplo. El matriarcado es Jezabel. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son sus tácticas? Las acechanzas del diablo, lo vamos a encontrar en Efesios 6, versículo 11. Habla de métodos y planes para engañar y dañar. Engañar y dañar. Volviendo a la madre de los demonios, esta Jezabel siempre toma estrategias, ¿no? Siempre toma estrategia. Y si vamos al caso, Jezabel, como veníamos diciendo, es una bruja seductora. Según Jueces, versículo 10, del 6 al 7, lo que Jezabel lo que hacía era no cumplir la ley judía. La detestaba, la odiaba. Llevó al pueblo a la adoración de demonios, trajo la idolatría, practicó el homosexualismo, el bestialismo, la prostitución. Jezabel tenía una raíz ancestral. Su padre traicionó, mató. Entonces ella perseguía y mataba a los profetas de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Jezabel puso a su cargo a 850 profetas falsos. Y ella tenía un control absoluto sobre ellos. Entonces,
esto es lo que nosotros podemos ver, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la palabra con respecto a Jezabel, que es una persona, ¿me entienden? Era una persona, pero acá vamos a hablar de un espíritu. ¿Y quién es el espíritu de Jezabel? Es un demonio cuyo objetivo es destruir el ministerio profético, usurpar la paternidad de la unción apostólica utilizando el dominio femenino y apagar el ministerio de Jesucristo reemplazando la idolatría y brujería. Lo que intenta, por ejemplo, es matar al pastor, a la pastora, al profeta, al apóstol. Quiere destruir la iglesia, quiere tomar control y dominio sobre la iglesia. El espíritu de Jezabel es un principado guerrero es un espíritu guerrero, ¿no? Funciona a través de un espíritu de manipulación y control al atacar a aquellos que están en verdadera autoridad espiritual. Por ejemplo, esto también tiene mucho que ver con respecto a que, suponte, tú vas a otra iglesia y no te quieren reconocer como profeta, como es tu manto, no te lo quieren reconocer. Y te dejan sentado y te dicen, no, tenés que estudiar o tenés que trabajar tantos años para poder ser lo que soy yo. O tenés que ir a lavar los baños, así empezaste como empecé yo. Eso es un espíritu de controlador, es un espíritu jezabélico. Amén. Es un espíritu jezabélico que trata de destruir, que trata de no dejar que sus profetas empiecen a trabajar, de no ser reconocidos. Todo esto trabaja Jezabel. Los poderes de Jezabel actúan en conjunto con principados y potestades que atormentan a la gente, y estos poderes demoníacos influyen en el espíritu de religiosidad, manipulación, control, lujuria y opresión. Y lo oculto, que estos espíritus trabajan en un concierto con un espíritu de Jezabel en las fortalezas en la mente. ¿Cómo se manifiesta este espíritu? Este espíritu se manifiesta como rey o reina, porque sus características son manifestadas en la forma de operar, como lo hacía Jezabel y Acab en los tiempos de los reyes. Ellos son un matrimonio, ellos trabajan juntos, pero no solamente trabajan con la mujer, trabajan con el hombre también. El hombre jezabélico es mucho más astuto que la mujer todavía. Entonces, el espíritu de Jezabel lleva el poder y el rango de una reina. Son un matrimonio. Jezabel tiene que encontrar una Acab para lograr que una persona se obra el control y la influencia de Acab cuando Jezabel necesita. Una Acab es un demonio que usualmente puede ser también en una mujer. Pero más que nada, por ejemplo, he conocido mujeres que tienen el espíritu jezabélico y han sometido a otra mujer bajo sus pies, la controla y no es precisamente un hombre Acab, la mujer también puede serlo. Entonces, esta gente la manipula completamente. Cuando Acab está presente, ella se vuelve controladora, empoderada y protectora de las debilidades de sus víctimas, porque ésta le permite operar con libertad y desafío. El espíritu de Jezabel no tiene en absolutamente ninguna consideración por las personas, ninguna consideración hacia la autoridad de Dios. Al contrario de la voluntad de Dios, es todo lo contrario. Este espíritu se roba la autoridad por medio de mentira y distensión y usa el espíritu de religiosidad para encubrirse. ¿Y se dan cuenta? Ella se esconde, se encubre. Detrás de todo espíritu de religiosidad está Jezabel, porque está escondida. Entonces el espíritu de Jezabel se alimenta de la falta de perdón, de la amargura, y esto se convierte leña para su fuego. La falta de perdón es un imán que atrae ese espíritu de Jezabel, y un corazón lleno de dólares
de dolores, perdón, y heridas en un terreno fértil para que Jezabel pueda plantar su semilla. O sea, acá está hablando de que si una persona está dolida, es mucho más fácil para Jezabel poder entrar y manipular. O sea, es más fácil manipular a otra persona que un redil completo. Pero si se puede hacer un redil completo, mucho mejor para ella, ¿no? Entonces Jezabel se vuelve ferozmente independiente, ambiciosa y emocionalmente es imprescindible e inestable. Ella tiene muchos aspectos. Se victimiza. A ver, yo me acuerdo así por decirlo, ¿no? Yo conocí a una persona muy allegada a mí, donde siempre se victimizó. Y él siempre le decía, ay, pobrecita, pobrecita. Ay, no, pobrecita, yo hago esto porque, pobrecita, vos fíjate el pasado que tenía y todo lo demás. Ahí estaba Jezabel, porque se victimizaba para controlar. Y lo he vivido yo en la iglesia, con otros hermanos, por supuesto. Bueno, es una mujer malvada, es bruja, es dominante, es una araña, es un ídolo, es una ramera, una esposa no sumisa, una profeta falsa. Y como una persona que tuvo a sus víctimas, o sea, las estudió a sus víctimas, utilizando cualquier medio necesario para controlar y destruir a aquella persona. Jezabel es el producto de la carne y abre puertas a un espíritu maldito. Utiliza la manipulación, intimidación, acciones dominantes y control. Con esto quiere controlar al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces ya tenemos bien en claro quién es Jezabel. Pero Jezabel también muchas veces ha pasado que ciertas profetisas dicen ser profetas del Altísimo y son profetas de Baal, por lo tanto su madre es Jezabel. Así que bueno, hasta aquí vamos a ver la segunda parte y ya después estaremos con otra clase y seguimos adelante. Que el Señor les bendiga grandemente.